El juego y el jugar en niños con discapacidad por Martha Jones. El juego y el jugar, un enfoque psicoanalítico. El juego ha sido abordado y estudiado por muchas disciplinas. Las teorías del desarrollo lo han considerado como una necesidad en sí misma para el crecimiento y las teorías clínicas han evaluado que el juego es una manera para resolver los problemas internos. Conceptualizando al juego y al jugar, Platón define jugar como la necesidad de saltar de todas las criaturas, jóvenes, humanas y animales. El juego es la actividad propia del niño y tiene su propia organización y permite la libertad imaginativa, el modo predominante de la comunicación de él. Es recién en 1905 cuando Freud hace sus primeras referencias al juego en su artículo Psicopatología de la vida cotidiana y en el chiste y su relación inconsciente. Las citas más importantes corresponden a 1908 cuando diferencia jugar infantil y el fantasear. El juego de los niños es regido por sus deseos o por aquel deseo que tanto coadyuva en la educación, el deseo de ser adulto. El niño siempre juega a ser mayor. El hombre feliz jamás fantasea, solo el insatisfecho. Los instintos insatisfechos son la fuerza impulsora de las fantasías, y cada fantasía es una satisfacción de deseo. Lo que más ha trascendido en la obra de Freud es la descripción del juego del carretel o fortat en 1920, ubicando al juego como formación simbólica dentro del principio del placer. Continuaron ahondando en el juego Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott, Dolto y en Argentina Arminda Berasturi, David Lieberman y en la actualidad Ricardo Rodulfo y Silvia Fleischmann. En 1929 Klein empieza su desarrollo intelectual acerca del juego. El psicoanálisis era considerado adecuado solo para niños desde el periodo de la latencia. Ella equiparaba el juego a las asociaciones verbales del adulto. El niño es capaz de hacer juego de palabras. Para ella, el niño expresa sus fantasías, sus deseos y experiencias de un modo simbólico por medio de juguetes y juegos. Y al hacerlo, utiliza los mismos medios de expresión que en el sueño. Consideraba que el juego era el medio de representación indirecta de las fantasías, deseos y experiencias. Era un lenguaje que proporcionaba alivio y placer para la descarga de las fuentes masturbatorias. En Argentina, Lieberman trató de entender el juego en la sesión psicoanalítica a través de conceptos de la teoría de la comunicación y la lingüística. Dice el autor, en todo juego debemos diferenciar dos niveles: el nivel de la fantasía inconsciente, el nivel de codificación que dicha fantasía tiene en la estructuración del sintagma del juego. Conceptualiza así los tres niveles del área de la semiótica en el juego. La primera, la sintáctica. El juego debemos conceptualizarlo como organizado, igual que una frase. Son los aspectos que posibilitan interrelación de las partes, acciones, actitudes posturales y verbalizaciones, entre otras cosas. 2. La semántica. Sería comprender lo propio del juego, captar los significantes y significados del mismo, capacidad de darle significados a diversos significantes alejados del referente real. Y 3. La pragmática. Tiene que ver con el deseo y el propósito de comunicar algo, y donde se debe discriminar la verdad de la fantasía. La principal función del juego es la colaboración en la estructuración del psiquismo del niño. Hay conductas que se aproximan al juego, pero no lo son pseudojuegos. Reconoce entre ellos el acting o la actuación, donde el niño no respeta lo establecido, por ejemplo, pega, y el collage, estereotipo donde solo recortan y pegan papelitos sin variación. Son engañosos desde el punto de vista lúdico, pero brindan otra información sobre el grado de estructuración del self, las defensas psicopatológicas
el modo de inclusión del otro y la estructura familiar en donde está ubicado el niño. Discapacidad psíquica severa. Los niños que no juegan. Todos nacemos a partir del corte del cordón umbilical, pero no todos llegamos a ser un sujeto pensante, hablante y atravesado por la lengua y la cultura. Se necesita una serie de requisitos para que esto se logre. La actividad lúdica es la que irá posibilitando entrar en ese mundo de simbolización, en ese entrecruzamiento de pulsiones, de deseos maternos, de fantasías familiares. Es lo que ayudará al niño a esa estructuración del yo, fundamentalmente del yo real definitivo, sucedáneo del yo del placer. Un niño que juega, que disfruta con su accionar, es un niño sano psíquicamente. Aquel otro que se caracteriza por su pasividad desde muy bebé, donde los objetos que están a su alcance no son utilizados como mediadores simbolizantes, sino solo como fuentes de estimulación sensoperceptiva, los podemos diagnosticar ya como niños de alto grado de perturbación. Por suerte, estos niños son los menos dentro de una población de sujetos de una misma edad. Estos niños son los niños que no juegan y no los que no pueden jugar. El no poder jugar tiene que ver con inhibiciones yoicas, con el desarrollo de las fantasías, con bloqueos afectivos, con fobias, con conductas obsesivas. Pero su mirada, sus intereses, nos aproximan a un niño con deseo. Los niños que no juegan, en cambio, se caracterizan por el no deseo, por el deseo de no desear. Los juegos en los niños con déficit sensorial. El niño sordo. Gracias a su sensorial visual, trata desde pequeño imitar y representar lo que los mayores hacen. Tiene el placer del uso de su cuerpo, en moverlo y en tocarlo, en mover y tocar el cuerpo del otro. El niño sordo, en compañía de otros niños, sabe y puede interrelacionarse perfectamente. Lo hacen a través de gestos y de mímicas. Hasta los 4 o 5 años no tiene demasiada conciencia sobre su pérdida auditiva, por lo tanto no se siente inhibido. Ciertas dificultades aparecen a partir de la edad preescolar, cuando el lenguaje no es lo suficientemente completo para establecer un diálogo con otros, niños o con sus padres. El jugar es tener que representar situaciones de como si. Ejemplo, el juego de papá y mamá, y se empieza a observar en niños sordos esta inhibición para realizarlos en compañía de otros niños oyentes, porque tiene conciencia de que hay situaciones que no entiende o comprende mal, que generan malestar y lo manifiestan a través de conductas de terquedad y hasta agresiones. En realidad no son más que manifestaciones frente a su frustración de no entender. El niño oyente a los 5 años domina alrededor de 5.000 palabras. El niño sordo a los 5 años domina 100 palabras. El niño se ve privado de ciertos aspectos. Estos niños son expertos en juegos didácticos como rompecabezas, juego de la oca y ajedrez. La posibilidad de jugar con otros niños oyentes generalmente es poca, ya que son sobreexigidos al jugar se desarrolla en el ámbito escolar para estos niños. Por eso, debemos considerar el poco juego del niño sordo como un síntoma neurótico, entendiendo el síntoma como resultado de la transacción entre dos grupos de representaciones que actúan como fuerza de sentido contraria entre el querer jugar y el deber estudiar. Por esto mismo, ser un niño es algo más importante a prestar atención. El juego del niño ciego. El niño que ve puede contemplar sus manos, su cuerpo, sus padres y su entorno. Puede ver un juguete mientras lo manipula. La visión es un sentido unificador, es decir, a través del cual se pueden relacionar los demás sentidos. ¿Pero qué le sucede a un niño que no ve? Entre los primeros juegos de todo niño está el uso de sus manos y sus dedos. Tiende sus manos para tomar un objeto y siente placer al manejarlos. En este tipo de juegos, sin proponérselo, va ejercitando la coordinación visomotora. El niño vidente se divierte realizando esto, pero no sucede de igual forma con el bebé ciego. Los bebés ciegos generalmente son bebés más pasivos,
Pasan mayor cantidad de tiempo acostados en sus cunas. Realizan actividades autoeróticas ante la falta de algo externo que les llame la atención. Selma Freiberg dice: el bebé ciego tiene que ser capaz de alcanzar y dirigirse hacia un sonido antes de ser capaz de moverse. Con la visión, el niño tiene una impresión visual y general de todo. Con su tacto, el niño ciego tiene que ir descubriendo parte por parte. De ahí que probablemente los niños ciegos tienden a ocuparse con juegos menos constructivos y manipulativos, pues se les hace desconocido el no poder ver el resultado final. A los 2 o 3 años, el niño juega a representar acciones, cuidar un muñeco, darle de comer. El niño ciego no tiene el mismo interés. Animales y muñecos de juguetes son rechazados porque no son reales. Están más interesados en jugar con las personas que con los objetos. El sonido no es algo que reemplaza la vista. Selma Freiberg planteaba la dificultad o incapacidad del niño ciego para representarse a sí mismo en el juego. Esto se debe, decía, a la dificultad de la representación de uno mismo como un yo dentro de un universo de yoes. El juego representacional aparece en correspondencia a la aparición de los pronombres yo y mí o yo y tú. Ella comenta el caso de Katen, una niña ciega de 3 años que al sugerirle jugar a bañar una muñeca, se desinteresó del juguete, lo tiró y se quiso bañar ella en lugar del objeto. El juego del niño con déficit intelectual. En relación a esta discapacidad hay una amplia gama de clasificación de acuerdo con su nivel intelectual. Los profundos cuyo nivel es menor a 50, los moderados entre 50 y 70 y los débiles entre 70 y 90. Pero esta clasificación no nos informa mucho sobre las reales posibilidades, ya que se observa a niños con un mismo coeficiente intelectual que responde de diferentes maneras. Unos poniendo en práctica la inteligencia y otros permanecen inmóviles, es decir, que no solo depende de lo orgánico, sino de la calidad del vínculo con la familia, con el propio cuerpo y la estimulación recibida. En contraposición al exceso de estimulación y a una continua insistencia en busca de logros y de automatismos, lo que sucede es que no se permite que emerja un sujeto pensante. Los padres tratan de darle todo para reparar lo que le falta a ese hijo, reduciéndolo a un estado de objeto e imposibilitando que pueda acceder al nivel de sujeto. Los padres no toleran la debilidad del hijo. Les resulta difícil jugar tempranamente con ellos. Lo que la madre no puede resolver su propia castración, el niño se lo apropia. Pareciera que ellos cumplieran el deseo de ser eternos bebés, de no crecer. Y entonces la dificultad para jugar que se presenta en los niños con déficit intelectual, esta necesidad de reiterar juegos estereotipados, repetitivos, responden más al deseo del otro que a sus reales posibilidades. Es aquí donde las inhibiciones se imponen con fuerza. Por eso decimos que en estos niños los juguetes no son del todo usados ni manipulados. Colocan y sacan objetos una y otra vez sin demasiado placer. Son actividades pobres y repetitivas, a lo que no se le podría atribuir el significado de juego. Por lo tanto, limitan las posibilidades que emerja un sujeto. Es decisivo la estimulación del entorno y el juego desde edad muy temprana y principalmente considerar a ese niño como una persona en desarrollo. Al encuentro del niño con déficit motriz. Cuando hablamos de déficit motriz es centrarnos en los trastornos causados como por ejemplo por la espina bífida o parálisis cerebral. Cualquiera de estos casos afecta seriamente la movilidad motriz desde el nacimiento y hasta en algunas ocasiones llega a tener un riesgo de vida.
Estos cuerpos así marcados son fuente de placer y de dolor. Por eso es tan importante que tengan una figura materna que puedan lidiar con estas situaciones, con lo no esperado, lo distinto. Estos niños generalmente no solo están atendidos por los brazos y las manos de la madre, sino que están siendo tocados por terceras personas como ser profesionales, estimuladores, kinesiólogos, etc. Pero a pesar de esto, no hay que dejar de lado que el cuerpo no puede ser separado de esa personita que se está formando. Al igual que otros niños tienen deseos, necesidades y placeres, tienen la necesidad de jugar, pero su rutina diaria se pasa en el día yendo y viniendo a las consultas de distintos profesionales. Por eso el tiempo de jugar en ocasiones no aparece o no está. Esto llega a tener consecuencias en el niño. Se puede observar que tienen un juego pobre o simplemente dejan de jugar, pero no porque no sienten deseo, sino porque su deseo está prisionero en una silla de ruedas o es prisionero de su déficit motriz. Ellos miran a otros jugar, son observadores, no participan, sienten que sus cuerpos son verdaderas cárceles, aumentando su temor a manifestarse. Estas tensiones por no jugar se exteriorizan en el cuerpo golpeándose e incluso limitándose a sentir sensaciones diferentes. Pero a pesar de esto también sabemos que un niño con trastorno motriz siente placer al estar en el suelo y poder tocar la pelota con alguna parte de su cuerpo. En este sentido, la autora plantea que donde está estipulado que solo se puede jugar con las manos y las piernas. En la película Mi pie izquierdo, su protagonista tiene una parálisis cerebral. Juega con una pelota ayudado por su hermano y sus amigos. Ellos le empujan los pies y le dan fuerza para que empuje la pelota. Y ahí aparece el goce, el placer. Esto es expresado en su rostro, en su mirada y en su cuerpo. Este juego a su manera no lo hace sentir diferente a otros niños. Es notable que este niño tiene un lugar en la familia y en la comunidad. Este lugar se le otorga a la madre, reconociendo que ese hijo es igual a otros hijos. Por ello siempre hay que recordar que es peor un corazón roto que un cuerpo dañado.